Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión denominada Buenas prácticas en integración de tecnologías digitales en la docencia en el Seminario de Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida. Me presento, mi nombre es Antonio Ordaz Carrillo y voy a estar fungiendo como moderador de esta plática. El facilitador de esta sesión que nos acompaña es el maestro Manuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán. Él es actualmente director general de integración de las tecnologías de información de la Universidad de Colima. También ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Telemática e instructor de cursos y talleres en tecnología educativa en nuestra institución desde el año 2004. Es maestro en computación por la misma universidad y doctorante en innovación y tecnologías educativas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene además más de 15 años de experiencia en el desarrollo de implementación de proyectos de tecnología educativa en el ámbito universitario y en la administración pública a nivel estatal y nacional. Es miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa y miembro del Subcomité de Tecnología Educativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que para mí es un placer de nueva cuenta estar viéndonos y compartiendo y aprendiendo juntos en estas jornadas académicas. El tema que voy a tratar en esta tarde tiene que ver con buenas prácticas en la integración de tecnologías digitales en la docencia. Es un tema que en lo particular pues a mí me gusta mucho porque tiene que ver mucho no nada más con el tema de la integración de tecnologías, sino además con estas formas de cómo hacerlo y hacerlo de una forma que nos apoye y que nos ayude a hacer nuestra labor. Fíjense que estaba viendo un reporte que acaba de sacar la consultora McKinsey. Esto es en Estados Unidos. Y aclaro, es en educación básica, ¿no? Pero ellos hicieron un estudio donde le están llamando aprendizaje inconcluso y se están preocupando por un rezago en los aprendizajes. Están evaluando a los estudiantes de nivel básico y se están dando cuenta, repito, esto es en nivel básico y en los Estados Unidos, que durante la pandemia del COVID-19 empezamos a perder o a rezagarnos en los aprendizajes esperados en este nivel de educación. A lo que ellos proyectan en su sistema educativo a mayo del 2021, pues ellos tienen por ahí una proyección de 4 meses atrás, o sea que van 4 meses atrás del aprendizaje que se está dando. Especial preocupación ponen en aquellos grupos marginados. En el caso de esta gráfica, pues tiene que ver con personas afroamericanas también del mismo nivel básico, y si se darán cuenta, pues a medida que las personas pues tienen condiciones diferentes o que se ven marginadas por alguna situación, pues es más el retraso. Estuve buscando algo similar en nuestro país o en América Latina, la verdad no lo encontré. Si por ahí alguno de ustedes tiene conocimiento y nos lo comparte, pues estaría muy interesante. Por ahí también en la parte de abajo de las diapositivas voy a estar colocando la fuente, pero lo puse porque a pesar de que nosotros no pertenecemos al nivel básico ni tampoco somos Estados Unidos, pues sí se escucha entre pasillos, entre los estudiantes, entre los docentes, entre la población en general, preocupación en lo general, porque muchas personas creen o piensan que el tema de aprender a distancia, aprender con tecnologías no está funcionando. No funciona o no funciona de la misma forma. Hay rezagos importantes, más allá de las diferencias entre los niveles, pues hay una percepción que existe generalizada en que ha sido todo un desafío que ha impactado en los aprendizajes de los estudiantes. Recientemente nosotros en la Universidad de Colima aplicamos la evaluación de servicios y productos digitales. Eso lo hacemos nosotros cada 2 años y en esta ocasión pues ha coincidido ya con la pandemia y aprovechamos para lanzar una pregunta a todos los docentes, estudiantes y directivos y administrativos sobre posibles problemas para integrar las tecnologías digitales para la enseñanza o para el aprendizaje, dependiendo del perfil, se le preguntaba a uno u otro. Vean ustedes cómo nosotros en la universidad, la mayoría de los docentes y de los estudiantes seguimos pensando o preocupados por el acceso a las tecnologías.
particularmente por el acceso a Internet. En la mañana la doctora Tania Cortés hablaba un poquito de esto, pero desde el enfoque de las competencias digitales docentes. Y es todo un reto para nuestra institución y para todas las instituciones, el que a pesar de que tenemos recursos limitados, pues tengamos que saber aprovecharlos y sacarles beneficio y adaptarnos a las condiciones con los recursos que contamos. En el caso de los docentes y de los estudiantes hay algo muy interesante que lo estoy marcando aquí también en rojo. Vean ustedes cómo a la pregunta de si al estudiante considera que como un problema el hecho de que no tiene dispositivos digitales para uso personal en clases, pues representa 604 respuestas, que en realidad es algo así como 12% de los estudiantes que participaron y contestaron. No obstante, en el caso de los docentes es el segundo problema que ellos señalan, por debajo de insuficiente cobertura de Internet inalámbrico en las aulas. Eso quiere decir que si bien los estudiantes y los profesores están preocupados por cómo va a ser ese regreso híbrido cuando ya se pueda, porque estábamos en el entendido de que esa situación iba ya a suceder, y ahora con la semaforización, que parece que otra vez se va a rojo, pues entonces se complica de nuevo la situación. Pero independientemente de eso, pues los docentes están pensando ya en cómo le van a hacer ahora con el regreso a clases. Y en el caso, por ejemplo, de la infraestructura física, pues también están pensando que si el estudiante no tiene dispositivos, pues se requiere de infraestructura física en la universidad que pueda soportar estos procesos de enseñanza y aprendizaje y que sean flexibles además para permitir pues todas estas limitaciones que vamos a tener una vez que regresemos. La realidad es que a eso vamos, o sea, no es una situación ajena ya para nadie, porque pues en el último año nos hemos venido adaptando y hemos aprendido cómo hacer muchas cosas que antes pues parecían distantes, pues ahora por la misma necesidad hemos tenido que transitar aceleradamente. Fíjense ustedes, algo también muy interesante que yo quiero rescatar, es el tema de las habilidades digitales en docentes y en estudiantes. Hace 2 años, cuando hacíamos nosotros esta pregunta, a los docentes les preocupaba más las habilidades digitales docentes que tienen ellos que las que tienen los estudiantes. En algunos casos se percibían con el famoso mito de nativos digitales, pues que los estudiantes sabían hacer o manejaban ya el tema de la tecnología. Hoy en día, tanto a los profesores como a los estudiantes, lo que más les está preocupando son las habilidades digitales, pero en los estudiantes. Y eso es muy interesante porque, pues de alguna forma, todos estos esfuerzos que se han hecho en la institución a través de las jornadas académicas, a través de los talleres que se han dado, a través del mismo esfuerzo que los profesores han hecho para poderse adaptar, pues está viéndose reflejado. Y se están dando cuenta los profesores que en realidad tenemos brechas también, pero en las habilidades digitales de los estudiantes, y ellos mismos lo están reconociendo. Entonces, eso me parece a mí muy interesante, y también el hecho de que por ahí pinta ya en el listado de las respuestas que han dado tanto estudiantes como docentes, el concepto de buenas prácticas educativas digitales, que es el tema que nosotros vamos a abordar, que vamos a estar abordando en esta presentación. Entonces, vean ustedes, hace 2 años, probablemente 3, cómo seguíamos nosotros con discusiones respecto si la tecnología era una distracción. Por ahí conocimos casos incluso de profesores que tenían o recogían los celulares o les pedían a los profesores a los estudiantes que no utilizaran los celulares durante clase, porque pues había como una rivalidad entre el docente y el teléfono o el dispositivo. Hoy en día ese discurso, aunque seguimos nosotros preocupados por estas brechas, tanto de acceso como también de competencias y habilidades, pues son discusiones que están quedando ya al margen, porque nos hemos dado cuenta de que a pesar de que nada es perfecto en el mundo, pues las tecnologías son aliadas y han sido fundamentales para poder trabajar en esta pandemia. Las buenas prácticas educativas digitales, que creo yo que es o pueden ser
un referente importante de cómo poder transitar a estos escenarios donde podamos nosotros todavía adaptarnos de mejor forma a las condiciones que tenemos, pues es un concepto que tiene a su vez su raíz en el concepto de buenas prácticas. Y es un concepto, hay que decirlo, es un concepto polisémico. Se pueden entender muchas cosas. De hecho, si ustedes, dudo mucho que alguien de aquí, de los que están presentes, no haya escuchado antes el término de buenas prácticas. Usamos el término a discreción para referir diferentes cosas, pero resaltan 4 tipos de significados que podemos nosotros encontrar en torno a este término. Cuando hablamos de buenas prácticas en el contexto educativo, es común que nos refiramos a recomendaciones. Recomendaciones del tipo de, te van 10 tips para poder hacer que tus estudiantes pongan atención en clase. O recomendaciones como cómo hacerle para que tus presentaciones sean más atractivas o cómo hacerle para diseñar encuestas en línea, qué sé yo. Hay otro segundo concepto que tiene que ver más con modelos de actitudes y aptitudes de los docentes. Bajo este concepto es muy común que nosotros encontremos guías de cómo el docente debe de actuar o de cómo se debe de conducir con los estudiantes, reglas a veces de la etiqueta o cuestiones todavía más profundas que tienen que ver incluso con aspectos de formación y que honestamente son las más difíciles de transferir cuando estamos hablando de las buenas prácticas. Si nos vamos al extremo derecho, pues podemos encontrar los estándares. Cuando las buenas prácticas maduran y escalan y se van a un nivel institucional, pues usualmente terminan siendo un estándar. Nosotros estamos familiarizados al menos con los estándares de ISO, que si bien no son estrictamente educativos, pues los tenemos nosotros en la institución y pues al final de cuentas son buenas prácticas también. Pero en el significado que nosotros nos vamos a centrar en esta plática tiene que ver con los modelos de actividades concretas. Vamos a hablar de algunos ejemplos, de algunas prácticas que nos pueden servir para afrontar algunos de los problemas que se han derivado de la pandemia. Es importante mencionar que dentro de este concepto hay ciertos atributos que en la literatura ustedes pueden encontrar que son las que caracterizan una buena práctica. Las buenas prácticas deben de ser efectivas, es decir, debemos de poder acreditar que las prácticas que nosotros hacemos pues tienen resultados positivos o un impacto positivo sobre todo cuando estamos hablando de la educación en los aprendizajes de los estudiantes. Las buenas prácticas también tienen que ser innovadoras. Innovadoras no tiene que ver con novedosas necesariamente. Tiene que ver más con resolver problemáticas del contexto en el cual quiero yo aplicar esa práctica. Y tiene que ver también con cómo mejorar las condiciones que están vigentes donde yo hago mi ejercicio docente. Las buenas prácticas también tienen que ser sostenibles, si no, no son buenas. Esto quiere decir que los recursos con los cuales yo hago esas prácticas o las implemento, pues deben de ser recursos que estén al alcance, no nada más míos, sino también de otras personas que puedan en su momento replicar. Y ese es el último atributo, replicables. Es decir, las prácticas debe de ser posible que se puedan replicar y se puedan trasladar de un contexto a otro, que ese es al final de cuentas el objetivo o del por qué le llamamos buenas. Les decimos buenas prácticas, pues para llamar la atención de las personas y que sepan que esto es un ejemplo de un modelo que puede dar resultados en otros contextos similares, resultados positivos. Nosotros también por ahí, para cerrar un poquito esta definición, pues le añadimos el atributo de digital, porque de eso son las prácticas que vamos a estar hablando, buenas prácticas educativas digitales. Entendiendo lo digital no como el hecho de simplemente usar tecnología en las prácticas, sino de ayudarnos de la tecnología para replantear o cambiar la forma en la cual yo estoy generando o haciendo las prácticas que estoy implementando. De tal modo que al final de esto, pues de eso se trata el concepto o trabajar bajo un enfoque de buenas prácticas. Establecer este tipo de modelos de actividades concretas que eventualmente podamos nosotros
hacerles difusión, promoverlas, para que se puedan transferir y poder extender los resultados positivos que se han obtenido con anterioridad. Bueno, las buenas prácticas educativas digitales surgen de la colaboración. Ese es el nicho donde tienen que nacer. No hay otra forma de que se genere una buena práctica más que de la colaboración. En este caso, pues entre docentes, estudiantes, entre la comunidad educativa conforme ustedes son los que participen. Comunidades que ya existen actualmente en nuestra institución. Esto no es ajeno para un docente de la Universidad de Colima. Los docentes colaboran todos los días y seguramente todos los días han hablado o han generado planes de acción para resolver problemáticas, mejorar resultados educativos, ¿no? También pueden surgir de la investigación en torno a las tecnologías digitales o de la experimentación. Pero al final de cuentas, lo importante que es que ustedes sepan que estas buenas prácticas pues van a surgir forzosamente de generar comunidad. Porque es la comunidad la que le da el sentido a la buena práctica y la que al final de cuentas la va a soportar o la va a sustentar. De tal forma que para que podamos nosotros hablar de una transferencia, pues al menos necesitamos, para decir que una buena práctica es buena, pues al menos necesitamos de 2 personas. Un profesor o un docente que pueda ser quien experimente una práctica y tal vez la pueda compartir, y otro docente que la replique y que en su momento tenga una nueva experiencia que también abone a mejorar esa práctica. Por lo tanto, es muy común que las buenas prácticas, de hecho, es necesario que las buenas prácticas se documenten. Estas a las que nos referimos como modelos concretos de actuación se deben de documentar para poder tener en un soporte, digamos, el modelo que después vamos a tener o tratar de transferir de un contexto a otro. Las buenas prácticas, por lo tanto, pues no surgen de forma espontánea, es decir, tal vez yo genero una práctica, yo hago un diseño de una práctica que puede estar muy bien diseñada, pero no por el hecho de que yo haya hecho con toda la buena intención de generar mi práctica y aunque haya tenido yo resultados positivos, eso no la hace buena. De acuerdo al Manual de Sistematización de Buenas Prácticas de la Organización Internacional del Trabajo, hay 3 niveles. Estas etiquetas pues han sido adaptadas, no son exactamente como tal, pero sí representan lo que el manual establece. En un primer momento las prácticas emergen con un sentido innovador, pero después hay que replicarlas. Y esa replicación tiene que haber sido en forma exitosa. Y eventualmente, cuando otros docentes ya la han replicado y existe un consenso entre los docentes, podemos estar hablando que ese reconocimiento surge de los propios docentes que están replicando la práctica y reconocen que efectivamente han tenido resultados positivos, y es cuando podemos nosotros hablar de buenas prácticas educativas digitales. Y a propósito de eso, pues ¿dónde encontrar estas buenas prácticas? Bueno, la verdad es que están en muchos lugares. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado aquí en la DIGELPA organizaron un seminario de buenas prácticas. Los podemos encontrar también, por ejemplo, en los paneles de experiencia que se organizan en las mismas jornadas académicas. A veces hay concursos o se organizan eventos para convocar que la gente participe y mande sus buenas prácticas. En la imagen que ven ustedes en pantalla es una convocatoria que está vigente desde la NUYES y que también al 31 de agosto y que está generando por ahí una convocatoria para que las personas participen con buenas prácticas. También las podemos encontrar en libros, en memorias, en bancos de buenas prácticas educativas. Y lo más importante, están también en la propia comunidad en la que pertenecemos. Los docentes que están al lado de nosotros, muchos de ellos ustedes conocerán docentes que se han distinguido porque pues han tenido por ahí algunas prácticas que han sido innovadoras y que también las comparten y que en su momento incluso seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de replicar esas prácticas. Y también, pues en artículos académicos, ahí también podemos nosotros estar encontrando por ahí estas buenas prácticas educativas digitales. Si ustedes se dan un clavado, que fue el ejercicio que hice yo para generar esta charla, si ustedes se dan un clavado en torno a las problemáticas que se han publicado en artículos académicos como buenas prácticas educativas digitales para atender la pandemia, se darán cuenta que hay retos, 3 principales retos que son los que
los que ha sido necesario atender, y que dos de ellos pues, ya estaban desde antes: el fortalecimiento y dar seguimiento al aprovechamiento académico a través de medios digitales, pues es un reto que siempre ha existido. Igual, cómo lograr los aprendizajes que requieren interacción, contacto físico cuando estamos a distancia, es también un reto que siempre ha existido. Pero se añadió uno nuevo, y era cómo lograr la continuidad académica. Cuando empezó este asunto de la pandemia, pues eso fue el primer reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo le voy a hacer para dar continuidad académica? Hoy por hoy, pues ya incluso ya hay más lineamientos, ya hay más luz, se ha establecido un marco de lineamientos en la institución que nos ayudan a lograr este propósito. Pero en un principio eso fue un reto que emergió. Y el contexto, pues es complejo. El contexto pandémico pues, ha sido complejo, sumamente complejo para muchos de ellos, yo diría. Un entorno con muchos estudiantes tienen que trabajar. Muchos estudiantes también han perdido seres queridos. Muchos estudiantes no tienen los recursos necesarios en sus casas para poder estudiar. Y eso ha sido pues parte de la constante de la que nos hemos enfrentado durante esta pandemia. Ha habido también una sobrecarga de trabajo y una necesidad de organizar el tiempo que también ha generado complejidad. Y por ahí también pues han emergido esos rezagos en las habilidades y competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes, que se habló un poquito de eso en la plática de hoy por la mañana. Y en ese contexto pues han emergido ciertas estrategias educativas con tecnología que han repuntado, que son las que más han sido socorridas si ustedes hacen una búsqueda de buenas prácticas educativas digitales. Una de ellas es un clásico, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la clase invertida. La clase invertida hoy por hoy pues es algo con lo que muchos docentes ya se han familiarizado. Creo que incluso ahorita en las jornadas académicas se está dando un taller de clase invertida. Es algo que no es nuevo, pero que sí representó una estrategia que ha sido considerada incluso a nivel institucional por muchas universidades para poder hacer ese tránsito desde una educación presencial hacia una educación mediada por tecnología. Si bien el nombre de la clase invertida tiene su origen no ahora en el entorno pandémico, sino en un escenario en el cual pues, los profesores tradicionalmente daban una clase magistral, teniendo a todos sus estudiantes sentados en una actitud pasiva, ¿sí? Pues la clase invertida invitaba en aquel momento a que en lugar de que pusieran a los estudiantes a recibir teoría en el aula, pues que ahí se desarrollaran ejercicios, actividades, y que los contenidos teóricos se les dieran al estudiante para su casa. Es decir, en lugar de que los ejercicios lo hicieran como tarea, que en su casa estuvieran ellos documentándose, empapándose de los contenidos que después iban a necesitar para trabajar en clase. Por eso se le llamaba clase invertida. Ahora ya con la pandemia pues funciona un poco similar, nada más que todo es virtual. En la clase invertida, por medios virtuales, pues el docente antes de la clase debe de proveer contenidos de la lección. Estos contenidos pues varían en su formato, en su tipo. La clase invertida está muy casada conceptualmente en internet. Si ustedes ven clase invertida van a ver que muchas de las aplicaciones que van a encontrar tienen que ver con la generación de videos. Entonces, cuando se habla de clase invertida es común que se piense que los docentes van a videograbar sus clases, es decir, van a grabar sus clases y después se los van a dar. Pero no necesariamente es la única estrategia que se puede adoptar. También pueden seleccionar videos, es decir, hacer una curaduría, elaborar presentaciones, lecturas, infografías, en fin. Aquí digamos que las opciones pues son muy amplias, pero de lo que se trata es que el docente genere todo un reservorio de contenidos que después los estudiantes van a necesitar para prepararse para la clase. Y cuando los estudiantes llegan a la clase, que cuando se aplica ahora en forma virtual, pues es a través de una videollamada.
¿sí? Así es como se hace. Pues los estudiantes lo que van a hacer es realizar esas actividades que el profesor les haya asignado, y el profesor va a estar presente como guía y les va a brindar asesoría también para acompañarlos durante ese proceso. Aquí lo interesante es que, desde mi punto de vista, muchos autores refieren a la clase invertida como una metodología. Para mí, más que una metodología, es una estrategia. Y esa estrategia se puede vincular con otras metodologías. Por ejemplo, con el aprendizaje basado en juegos, con el aprendizaje basado en proyectos. Se puede hacer clase invertida para realizar ejercicios prácticos en clase, que eso es lo más tradicional, para hacer evaluación, para organizar debates. Digamos que lo rico de esta estrategia es que las actividades pues, pueden ser muy variadas y el tipo de contenidos también puede ser muy variado. De tal forma que cuando el estudiante llega a la clase, pues ya trae una preparación previa y en teoría pues debe de hacérsele más rico la experiencia de aprendizaje durante la clase. Voy a presentar, después de la explicación de lo que es el aula invertida, les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplos de esta... No, la verdad es que podrían ser ejemplos incluso de profesores de la universidad. En el diplomado Agentes TIC, en las diferentes actividades nos hemos dado cuenta que hay muchos profesores que ya están haciendo esto. Pero en este caso voy a darles ejemplos de otras universidades, de otros autores también, como para que ustedes puedan comparar y puedan ver o se puedan reflejar probablemente en las actividades que ellos hacen. Este ejemplo es de una universidad de Filipinas y creo que también lo aplican, al menos los autores son de la Universidad de Santo Tomás y de la Universidad de Leeds. Y este es una forma de aplicar clase invertida que ellos le llaman DLPCA por sus siglas en inglés. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, primero generan un reservorio, un repositorio de contenidos que son de libre acceso. Los estudiantes pueden entrar a esa plataforma, que ellos la montaron en Blackboard, para servirse a discreción de los contenidos que ellos consideren o que ellos quieran. Pero después, una vez que ya se han analizado los contenidos, hay ciertas actividades que también les van a demandar lecturas y que también les van a demandar contenidos muy específicos, ya que tienen que ver con la clase. Antes de la clase, y esto es lo interesante, a la estudiante le aplican o se aplica una autoevaluación. ¿Sí? La autoevaluación le permite al estudiante conocer qué tanto aprendió, solo de realizar las lecturas previas, tanto de cuando él navegó libremente como cuando él ya atendió los contenidos específicos que le indicó el profesor. Y después ya sucede la clase, que es donde lo marcan como la colaboración. Son clases activas, son clases colaborativas, donde ya los estudiantes interactúan entre ellos, con sus propios compañeros, con los profesores, y realizan actividades específicas. Al terminar de esa colaboración, hay otra evaluación, pero ya esta es la evaluación que cuenta, digamos. Esta es la evaluación buena, ¿no? La otra es una autoevaluación, le permite al estudiante hacerla tantas veces él quiera, y al final hay una evaluación que sí corresponde ya con el trabajo que ya el estudiante debe de acreditar ante el profesor para poder obtener una calificación. Este otro autor, Al-Attabi, de la Universidad de Liverpool, también presenta un modelo similar. Fíjense ustedes que él presenta dos variantes de cómo aplicar la clase invertida. En la primera variante, él lo que hace es distinguir o separar, digamos, aquellas actividades que solamente van a implicar una lectura de aquellas que tienen que ver o que se requiere un poquito como más de trabajo, y también por ahí debe de haber un video que debe de generar el profesor. Entonces, en el primer modelo es muy similar al anterior. Hay una lectura que es responsabilidad del profesor proveerla. El estudiante la atiende, da lectura y después también hace su propia autoevaluación. Después hay una sesión ya en vivo donde se trabajan las actividades acerca de la lectura, y por último, pues hay el último paso ya corresponde a la evaluación final.
Y es algo similar a la otra variante que aquí aparece, que es la que está acá abajo, y que tiene que ver, o la única diferencia, digamos, es que en este segundo modelo, pues hay una asignación, hay una tarea, hay una actividad que no es una lectura necesariamente, aunque puede estar ahí, por eso también la están considerando como paso 1. Después hay un video donde el profesor le explica lo que tiene que hacer, le da una actividad, el estudiante la tiene que realizar y se reúnen en vivo, en forma síncrona, para después también trabajar en casa y hacer el trabajo que hace o que requiere hacer. A diferencia del anterior modelo, pues aquí no hay un examen, digamos, final, sino que parte del trabajo o la evidencia del propio trabajo es el que se utiliza para evaluar al estudiante. Bueno, estos son dos de, la verdad, infinidad de formas de que se puede aplicar la clase invertida. En términos, o aula invertida a veces también conocida, en términos generales, pues los principales beneficios de esta estrategia tienen que ver con la optimización y la flexibilización de los tiempos. Permite también que los estudiantes se activen porque pues van a ir a la clase, a su sesión síncrona, pero van a ir a hacer algo, no van a ir a escuchar al profesor. Se puede combinar con diversas metodologías, como ya lo habíamos dicho, y pues favorece un aprendizaje personalizado y al ritmo del estudiante porque los contenidos están ahí. Entonces el estudiante tal vez trabaje, tal vez tenga otro tipo de problemas o necesidades y entonces pues él puede atender los contenidos en los tiempos que él pueda. Estas tecnologías para su implementación son tecnologías que son accesibles a través que tenemos nosotros aquí en la Universidad de Colima. Por ejemplo, pues vamos a necesitar forzosamente un gestor de actividades o de contenidos, un LMS, que puede ser Edux, Classroom o Teams, que nos va a servir, además del repositorio de contenidos, pues para generar las actividades que se tienen que hacer. Vamos a necesitar una plataforma para videoclases, puede ser Google Meet, puede ser Microsoft Teams, que son dos plataformas que nosotros en la institución pues tenemos acceso. Y vamos a necesitar plataformas para generación de contenidos. Aquí la verdad es que las opciones son amplias. Flipgrid, Genially y Easel, Socrative, Play, Posit son algunos de los ejemplos de plataformas que existen y que nos pueden ayudar para generar contenidos. Todos estos, por lo menos los que están ahí en pantalla, les permiten que ustedes ingresen con su cuenta o con sus credenciales de la Universidad de Colima. Algunos de ellos tienen una versión gratuita que está limitada, pero sirve, es perfectamente funcional. Y si se requieren más prestaciones, pues por ahí algunas de ellas tienen un costo. Pero en lo general, digamos que la clase invertida o aplicar la clase invertida en nuestra institución pues no debería de tener, al menos desde la perspectiva de las tecnologías de información, ningún problema. También por ahí, esta presentación se las voy a compartir, esta gráfica que está acá, me gustó, más allá de las aplicaciones, que también es interesante para que vean ustedes las diferentes actividades que un profesor tal vez tenga que considerar para implementar clase invertida. Crear murales virtuales, crear videolecciones, crear presentaciones, generar cuestionarios. ¿Sí? En realidad aquí cabe todo, porque como decía, la clase invertida pues es una estrategia muy amplia que se puede combinar con diversas metodologías. Vamos a hablar también de escenarios de simulación mediados por tecnología. La simulación pues es una estrategia didáctica. En el caso de que se requiera o que se quiera hacer a través de medios digitales, pues también digamos que las posibilidades de lo que se puede hacer es amplio. Son muchos tipos de simuladores o de simulación que se puede hacer. Desde utilizar software de simulación específico para una disciplina. Por ejemplo, en el caso de mercadotecnia, creo que trabajan con simuladores. En el caso de las ingenierías, también trabajan con simuladores. O puede pasar incluso por combinar con otras estrategias como la gamificación, como los juegos serios, o adaptar escenarios de aprendizaje que implementen juegos de roles. En la Universidad de Colima hay una experiencia muy interesante en torno a los juegos serios. En la Dirección General de Recursos Educativos generaron por ahí un juego serio para la Facultad de Trabajo Social, donde los estudiantes pues toman el papel de un personaje y en 3D, en un jueguito 3D,
van explorando un pueblito y ese pueblo pues va viendo diferentes personajes, entonces dependiendo de la interacción que tengan con ellos, pues el juego les va pidiendo que hagan ciertas actividades que fueron diseñadas por expertos y por docentes. El juego de roles, ahorita vamos a ver un ejemplo también de juego de roles, pero bueno, en general, ¿cómo se hace este tema de la simulación? Pues como en todo, pues debe de haber primero una definición de objetivos de aprendizaje. El docente o los docentes que generen esta simulación, pues deben de imaginarse y diseñar un escenario, cómo es que se va a dar o dónde es que va a tener lugar esta simulación, qué actores van a involucrarse, también por ahí, pues cómo se va a evaluar, cuál va a ser la estrategia de evaluación de los estudiantes. Y después de haber definido todo eso, pues hay que seleccionar, en el caso de que ya exista, o generarlo, el simulado. También es importante que los docentes generen contenidos que preparen a los estudiantes previo a la simulación, para que ellos vayan, cuando lleguen ya a su actividad, pues también ya se hayan preparado previamente. Y por último, pues también, aunque muchos de estos simuladores son autogestivos, imagínense, por ejemplo, ustedes un simulador de vuelo, que tal vez yo pueda instalar en mi computadora y hasta puedo sentir que estoy jugando, ¿no? Y al final me dice, bueno, te falta mejorar esto, esto y esto. Y todos estos indicadores, pues puede ser que yo como persona, como que tengo ese hobby, pues me los quedo, pero en el caso ya de un escenario formal de educación, pues sí es importante que el profesor no se despegue del estudiante, que haga un seguimiento del desempeño. Y en el caso de los estudiantes, pues lo que tienen que hacer es prepararse ellos para la simulación, tienen que hacerla, experimentarla, y después pues analizar los resultados y volver a intentar si es necesario. Asimismo, pues compartir su experiencia al final. Bien, este es un caso de una universidad en Australia, perdón. Ellos desarrollaron un software para la carrera de medicina, donde los estudiantes tienen o donde se someten a una simulación de diagnóstico clínico. Entonces, si se fijan, para esta actividad no se requieren tecnologías más allá de lo que incluso nosotros tenemos. No necesariamente se tiene que desarrollar o tener un software específico. En este caso, pues nosotros lo que hacen los doctores o los profesores es, primero, identificar voluntarios. Generan ellos una serie de escenarios, de cuadros clínicos, que se los comparten y los socializan con los que se van a hacer pasar por pacientes, y después los estudiantes hacen las videoconsultas y las graban. También los estudiantes pues generan hacen sus recetas y si es necesario pues agendan nuevas consultas, de tal forma que en el inter pues el profesor puede estar viendo lo que hizo el estudiante, puede trabajar también con los voluntarios para saber cómo van a actuar en la siguiente sesión, y también puede estar dando retroalimentación a los estudiantes. Bien, los escenarios que tienen o que presentan simulación, pues son escenarios que nos permiten que los estudiantes se acerquen a situaciones similares a la realidad. También permite que los docentes evalúen las habilidades específicas en un entorno controlado. También es una metodología o es una estrategia más que metodología que nos permite activar a los estudiantes, y también se puede combinar con otras estrategias de aprendizaje. Algunos simuladores que se usan, por ejemplo, en el área de matemáticas es GeoGebra, es MATLAB, pero también en otras disciplinas hay simuladores específicos, simuladores empresariales, simuladores de mercado, simuladores médicos, juegos serios, entre otros. Por ahí también les voy a dejar una liga al sitio del observatorio, donde nosotros tenemos una relación de aplicaciones que les recomendamos y que están ahí publicadas para que después las puedan explorar. Bien, también está el tema de las tutorías en línea, tutorías disciplinares o temáticas. Estas tutorías son importantes porque pues con la pandemia muchos estudiantes pues han quedado rezagados. Entonces, consiste básicamente en que los docentes se ponen de acuerdo y generan un espacio virtual para que los estudiantes puedan estudiar a través de guías de estudio que los mismos profesores publican, puedan generar actividades,
pero además les habilitan ahí mismo mecanismos de comunicación asíncronas y síncronas, como foros, como pizarras digitales, como blogs, que permiten que los propios estudiantes estén interactuando entre ellos y que además puedan estar trabajando con su profesor. Se publica una agenda además de charlas o de atención de dudas que pueden ser colectivas o pueden ser individuales, dependiendo de las necesidades que tengan los estudiantes. Y bueno, los estudiantes básicamente entran ahí, saben de antemano qué es lo que pueden reforzar, qué conocimientos pueden reforzar. También interactúan con sus compañeros, interactúan con sus profesores y si es necesario, pues solicitan apoyo individual. Ahí no me voy a detener ya tanto en esto, ni se los voy a explicar tan a detalle porque por ahí si no, no vamos a concluir, pero ahí les estamos dejando en un ejemplo de un centro de tutoría en línea en matemáticas de Estados Unidos, que en su operación se parece mucho, o a mí me hizo recordar a los centros de aprendizaje de lenguas que tenemos nosotros en la universidad, nomás que en lugar de tenerlos, digamos, en físico, pues los tenemos en forma virtual. Bien, estas tutorías en línea, disciplinares o temáticas, pues también ya más o menos estuve haciendo referencia a los beneficios que podemos obtener, pero a mí me parece que lo más importante es que favorece la empatía y refuerza el compromiso hacia los estudiantes, sobre todo en un escenario pandémico, donde pues hay o ha habido dificultades para muchos de ellos de ponerse al día en los aprendizajes que han obtenido. Y bueno, si nosotros tuviéramos que implementar esto en la Universidad de Colima, hay una plataforma que probablemente muchos de ustedes ya conozcan que se llama Microsoft Teams, aunque se puede utilizar distintas, o sea, diferentes plataformas, a mí me parece que esta plataforma tiene elementos que nos pueden ya integrados, que nos pueden facilitar hacer, o si quisiéramos aplicar esta estrategia, nos pudiera a nosotros ayudar mucho para poder trabajar y poder implementar todas las funcionalidades que se requieren. Por último, vamos a mencionar modelos híbridos de prácticas que requieren interacción física. Ustedes saben que con la pandemia pues no es posible que los estudiantes puedan asistir a los laboratorios, por ejemplo, los laboratorios donde me imagino un laboratorio, por ejemplo, de química o un laboratorio donde haya que hacer alguna actividad presencial. Y estos modelos híbridos fueron diseñados para una organización que se llama ISTE, que es una organización también internacional reconocida en el aspecto, en el ámbito de la tecnología educativa. Y bueno, básicamente hay 4 escenarios que por ahí estamos nosotros recopilando y presentándoles el día de hoy a ustedes, ¿no? El que es el escenario de rotación de equipos. Básicamente lo que se hace es que se organizan equipos a los estudiantes, se les presenta pues lo que van a hacer en la práctica, pero estos equipos van a ir rotando en diferentes horarios en diferentes días. Aquí lo distintivo del modelo es que durante la pandemia solamente puede ir, de acuerdo a lo que establece esta metodología como ellos la presentan, solamente puede ir una persona, solamente puede ir un integrante. Es decir, se define quién va a ir y la persona que asiste, dependiendo del riesgo, puede ser asistida también por el profesor, pero si no, pues debe de establecer una videollamada mientras está haciendo la práctica y sus compañeros van a interactuar con él en tiempo real. La videollamada se graba y también el profesor acompaña durante la sesión y al final pues ya después de la práctica, pues el equipo analiza los datos, genera el reporte y se comparten los resultados con la clase. Este siguiente modelo es distinto porque en esta opción, en lugar de que los estudiantes vayan a hacer la práctica, en realidad quien la va a hacer es el profesor. El profesor realiza la práctica, pero el profesor, en lugar de guiar a los estudiantes, se invierte el papel y le pide a los estudiantes que sean ellos quienes guíen al profesor. Obviamente, primero hubo una preparación y cuando llegan a este punto, pues el profesor lo que hace es hacer la práctica, también interactuar con los estudiantes, recopilar los datos y después proveérselos para que sean los mismos estudiantes los que tengan que hacer los cálculos y que tengan que hacer los reportes correspondientes.
Hay una variante en este modelo que tiene que ver con que el profesor videograbe la práctica y en lugar de que se haga en tiempo real, pues simplemente se las provee, se las da y les comparte los datos. Es decir, no se hace una videollamada. Otra opción es que la experimentación sea remota, pero que sea también individual y que sea desde la casa del estudiante. En este escenario, el estudiante es capaz de adquirir los recursos para hacer esa práctica o bien la universidad se los puede prestar. Entonces, el estudiante realiza la práctica en su casa, videograba la realización de la práctica y la comparte con sus compañeros para que también ellos puedan retroalimentar y compartir los datos y eventualmente pues generar el reporte correspondiente. Y la última opción pues tiene que ver también con los simuladores, le llaman en estos modelos los laboratorios virtuales, pero aquí básicamente tengo yo un software en el cual mis estudiantes pueden hacer una simulación de lo que se requiere, del escenario que se requiere para generar un aprendizaje. Y bueno, pues los estudiantes utilizan ese simulador. Es posible incluso que capturen o videocapturen su pantalla para ver cómo es que hicieron su procedimiento y al final pues lo comparten con los profesores y con los estudiantes. Bien, pues estos modelos híbridos que requieren interacción física, pues básicamente el principal beneficio es que nos permiten dar continuidad al desarrollo de aprendizajes, se evita la interacción presencial y se genera un registro de las experiencias que eventualmente pueden conformar una base de conocimientos. Aquí lo más importante, ya con esto concluyo, es que en el lugar donde se vaya a aplicar, pues haya internet inalámbrico y que también los estudiantes, pues, ya sea que se les provea o que ellos ya tengan de un dispositivo móvil con cámara y micrófono que les permita hacer la videograbación. De acuerdo, así pues, por la dinámica, la temática propiamente dicha, una primera planteamiento es ¿qué actitudes deben prevalecer en los estudiantes, docentes y universitarios para que las tecnologías digitales en la docencia favorezcan y dinamicen los procesos formativos? Por ejemplo, en las adecuaciones curriculares realizadas para la formación por módulos. Híjole, la verdad es que hablar de actitudes y aptitudes, hay que recordar que estamos nosotros transitando una pandemia que es una excepción a lo que nosotros veníamos trabajando y a lo que conocíamos nosotros en el contexto de la educación y también de la educación mediada por tecnología. Incluso cuando hablamos de educación a distancia, antes de la pandemia, no es lo mismo la educación a distancia que se está haciendo hoy en día durante la pandemia. Entonces yo lo que recomendaría en términos generales, uno es que estemos abiertos a equivocarnos también, a experimentar con los lineamientos que se generen, con las formas de trabajo, que estemos abiertos a hacerlo, a que nos puede funcionar o no, pero que podamos nosotros llevar un registro y analizar los resultados que tenemos para poderlos socializar con nuestros compañeros y ver qué podemos hacer para ajustar. Eso de entrada es la base también del enfoque de las buenas prácticas. Y con los estudiantes, pues es igual. Los estudiantes al final nos tienen a nosotros como ejemplo a seguir. Entonces, en la medida en la que vean que los profesores son capaces de colaborar y que sean capaces de generar y que se comprometen con su aprendizaje, seguramente los estudiantes también entrarán en esa dinámica y se enrolarán para poder trabajar con ser más participativos. Hay otras dos, pero se parecen. Se la planteo. En el aula invertida, con la flexibilidad actual aún no bien definida, ¿qué problemas se tiene si el alumno que trabaja o que no tiene los recursos tecnológicos para conectarse no atiende los materiales previos que se tienen que revisar o tutoriales que realizar para que logren los aprendizajes esperados? ¿Qué resultados se pueden esperar de su aplicación? Y me voy a ir rapidísimo a esta gráfica que yo les mostraba, donde vean ustedes, se les preguntó a los estudiantes que nos dijeran si cuentan con dispositivos digitales para uso personal en clase. Los estudiantes
que nos contestaron que no cuentan son 604 de 4.494 estudiantes. Lo que nos dice, no, con eso no quiere decir que todos los estudiantes tienen dispositivos digitales o que eso no va a ser un problema. Pero lo que sí es que tenemos que apoyarnos también en los estudiantes que sí tienen, y en los que no tienen debemos de generar estrategias en los planteles para poder facilitarles a ellos su incursión. Definitivamente, pues les va a pegar, definitivamente, pues va a haber personas que se van a quedar marginadas. Simple y sencillamente, ahora que regresamos todos a semáforo en rojo, imagínense todos los estudiantes que viven en un lugar donde no hay buena conexión de internet. De hecho, de entrada, pues no podemos negar que ellos se ven afectados y que de alguna forma tenemos que encontrar estas estrategias. Por ahí la universidad diseñó el aprendizaje acelerado, que está pensado precisamente en estos estudiantes. Y yo creo que aquí lo que toca, uno, es estar consciente de que eso va a pasar, tratar de generar estrategias para reducir el impacto en ese tipo de estudiantes. Y dos, identificarlos plenamente para poderlos ayudar en caso de que necesiten ayuda o necesiten apoyo y estén bien comprometidos, porque también está el otro extremo, ¿verdad? Estudiantes que al principio pensaron que la pandemia era como una especie de vacaciones y se fueron incluso a otros países o a otros lugares, y ya después cuando se quisieron volver a enrolar ya les costó trabajo. Entonces, sí hay que distinguir también entre los mismos estudiantes, los que están en una situación y los que están en otra, y desde mi punto de vista, ayudar sobre todo a aquellos que necesitan esa ayuda y que lo piden. Generalmente un estudiante con esta ayuda lo va a pedir. Hay otras dos que quizá por su brevedad de respuesta las puedo plantear al mismo tiempo. Una dice, ¿cuál es el tiempo recomendable para una sesión con los estudiantes? Y otra es en relación con los simuladores. ¿Cómo se hace la selección de simuladores? ¿Dónde se pueden encontrar? Yo les diría que los estudiantes en lo general van a estar pegados en la pantalla en la medida en la que los contenidos y las actividades que diseña el profesor sean atractivas para ellos. Si nosotros nos planteamos y queremos dar la clase y darlas con el método magistral, es decir, estar hable y hable y hable, el estudiante no nos va a aguantar más de una hora. No nos aguantaba más de una hora cuando estábamos en clases presenciales. Lo que pasa es que los teníamos ahí enfrente, pero muchos de ellos los perdíamos y estaban ahí nada más. Pero cuando lo hacemos a través de un medio digital, pues eso es más evidente, ¿no? Por ahí en la mañana también preguntaban sobre la cámara, que muchos estudiantes apagan la cámara. Pues sí, efectivamente. Además, súmenle ustedes que el hecho de que pues de lo atractiva que pueda ser nuestra clase, súmenle ustedes las dificultades que pueda tener el estudiante en su hogar. Entonces eso hace más difícil. Yo creo que la recomendación siempre va a ser que reduzcamos los tiempos lo más posible y que además pues tratemos de que los estudiantes nos estén o estarnos retroalimentando a medida que vamos avanzando nosotros en nuestras clases. También se vale preguntar a los estudiantes, ver cómo se sienten y sobre las mismas respuestas que ellos nos van dando para poder hacer ajustes en las estrategias que estamos implementando. Y la otra, los simuladores. Bueno, es que depende. Por ejemplo, si nosotros hacemos una estrategia de simulación o diseñamos una estrategia de simulación como el ejemplo que mostré en pantalla, que tiene que ver con un juego de roles que hay de la práctica, déjenme aquí más adelante, pues en realidad en cuestión de tecnología lo que necesitamos es integrar diferentes tecnologías para posibilitar un ejercicio similar a este. Y con todo gusto nosotros los podemos ayudar. Si alguien necesita apoyo, ayuda, que los asesoremos respecto a qué tipo de aplicaciones pueden necesitar, con todo gusto. Por aquí en la última diapositiva les estoy dando nuestros datos, nos pueden escribir o bien nos pueden por ahí contactar y con todo gusto los podemos ayudar. Y ya simuladores específicos, pues depende de la disciplina. La verdad es que en casi todas las disciplinas hay diferentes simuladores, pero para diferentes tipos de aprendizaje. Entonces habría que analizar ya dependiendo de lo que se quiera, los objetivos de aprendizaje que se tengan, las estrategias para identificarlos. Y en su caso, también tenemos una Dirección General de Recursos Educativos que también tiene experiencia
desarrollando soluciones como juegos serios que también entran o caben en este tipo de simuladores. Dice, en ocasiones el alumno tiene un equipo muy básico que comparte con su familia o no tiene las competencias digitales requeridas. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros en la Dirección de Integración de Tecnologías Digitales ya estamos, hemos venido observando eso y estamos trabajando también sobre algún plan de acción que podamos nosotros también contribuir con los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes que actualmente tienen ya ese problema, que comparten computadora, pues yo lo que les diría es que consideremos que eso es así, o sea, eso es una realidad. Los estudiantes hoy en día, muchos de ellos pues tienen que compartir equipo con sus familias y por eso mismo el tipo de actividades que nosotros diseñemos pues tienen que ser actividades, muchas de ellas asíncronas, que les dé flexibilidad al estudiante para poder trabajar en diferentes horarios y no necesariamente estar atendiendo una videollamada o una videoclase. Y además, en la medida de lo posible, traten de utilizar tecnologías que no requieran o no demanden tantos datos para que también los estudiantes puedan trabajar en línea, incluso desde sus teléfonos. Por ejemplo, hay actividades muy sencillas que tienen que ver con participar en un foro o que tienen que ver con consultar una tarea, consultar correo electrónico, que no requiere o que para el estudiante requiere aplicaciones como el correo, aplicaciones de texto, que no necesariamente implica que él tenga que utilizar muchos datos si es que utiliza un plan de datos. Y si utiliza internet, pues igual, o sea, muchas veces, aunque tengamos una conexión a internet, a veces no está estable, o a veces también muchos de nuestros familiares se conectan, entonces es conveniente siempre que se pueda utilizar aplicaciones y tecnologías que que no requieran por parte del estudiante un uso excesivo de datos, ¿no? Eso también es una recomendación. Y claro, lo más importante es hacer un diagnóstico de su grupo. Cuando ustedes empiecen a dar su clase, hay que conocerlos y saber, preguntarles. Es una buena práctica también preguntarles qué es lo que tienen, con qué cuentan. Antes de concluir, pues hacer mención de una constancia que también pues se le va a hacer llegar por parte de la dirección, pero a la cual sí me gustaría pues emitir lectura. Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Emanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán por impartir la charla Buenas prácticas en la integración de tecnologías digitales en la docencia en el seminario Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida como parte de las jornadas académicas, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente el 6 de agosto de 2021, en su modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia Mucho Trabaja, Colima, México, agosto de 2021. Firma la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Bien, pues sin más por el momento, agradecer al maestro Argenis y a todos los participantes en esta sesión. Sin más por el momento, pues reitero el agradecimiento y con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.